Hola, buenos días. Ya estamos en el mes patrio, un mes con muchas fiestas y que creo que es el que inicia que todo se vaya desarrollando ya para final de año y se vaya como bola de nieve. O sea, ya tenemos Mm. inclusive en las panaderías pan de muerto y nada más falta que pongan la rosca de Reyes, ¿no? Pero ya están cubiertas todas las bases. Entonces, pues ya para mes de septiembre vamos a ver este tema, que es un tema que creo que es muy interesante porque cuando llegan los pacientes, nosotros tenemos que empezar a identificar el conflicto, o sea, qué es lo que quieren trabajar. Muchas veces ellos no están pudiendo distinguir qué es lo que quieren trabajar, ni siquiera entienden cuál es el conflicto. Y eso nos va a dar un punto de partida para poder nosotros ayudarlos a estructurar y ver para dónde vamos a ir. Ujú. Entonces, bueno, me vuelvo a presentar, soy Diana Rodríguez, soy psicoanalista, tengo la carrera en psicología, tengo maestría y tengo la formación como psicoanalista en SPM y estuve un rato en lo que es, un rato, 10 años, en lo que es APTEL, en trabajo con crisis, intervención en crisis. Cedo la palabra para mis compañeros Elena y Armando. ¿Tú o yo? ¿Yo? Bueno. Adelante. Hola, mucho gusto, ya me conocen, pero para los que no me conozcan, soy Elena Cañizo, soy psicóloga, psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica de México, doy clases ahí y además de eso tengo una certificación en niños y adolescentes para el trabajo psicoanalítico con ellos y pues es un gusto tenerlos por acá. Bienvenidos. Ujú. Gracias. En mi caso, bueno, también la mayoría espero que ya me conozcan, soy Armando Quintero. En mi caso tengo la licenciatura en psicología, maestría en clínica psicoanalítica y ya el doctorado fue en educación. Ya saben que de repente uno quiere formarse de diferentes formas. Yo tengo práctica clínica desde el año 2010 y actualmente, igual que mis colegas, estamos tanto presencial como a distancia, ya saben, sobre todo desde pandemia. Y estamos en este proyecto de Conócete desde hace, ¿qué será? ¿2 años? 2 años, exacto, pudiendo compartir con las personas interesadas parte de nuestra experiencia. En este caso, hablando de el origen psíquico de un conflicto o de los conflictos psíquicos. Esto cobra relevancia porque, y ya entrando a tema, como podemos entender desde la perspectiva psicoanalítica, no tenemos una idea como tan consciente de las personas como solamente tú controlas tu pensamiento, tu mente, sino que muchas veces hay un funcionamiento interno que no conocemos directamente y de ahí muchas de las situaciones que la propia persona incluso puede sentir como sorpresas. Voy a poner un ejemplo muy interesante como cuando sentimos celos o como cuando nos enamoramos. ¿Qué pasa? No solo en la clínica, no solo las personas que acuden a consulta, sino en el día a día. No es que nosotros elijamos de quién nos vamos a enamorar. No es que elijamos conscientemente y digamos, esta persona tiene estas características, esta cercanía o lejanía geográfica, este nivel económico, y por eso vamos a elegir a esta persona y me voy a enamorar. No necesariamente surge así, sino que hay una especie de, digamos, identificación, hay un fenómeno, como lo hemos comentado en otras charlas, de transferencia y muchos otros que vamos a mencionar el día de hoy, que determinan cuando nosotros vamos a sentir agrado, desagrado por personas, por situaciones, e incluso las personas que estamos en este momento aquí en esta charla no necesariamente elegimos al 100% de forma consciente estar aquí. Tenemos una afinidad, en el caso de, digo, antes de empezar la grabación, pudimos hablar un poquito de las motivaciones, un poquito de quiénes somos. Pero esto lo dejo medio pausado para ahora sí ir de lleno a el origen del conflicto psíquico. Ujú. Buenos días. A ver, vamos a empezar por algo de historia. Y en de algo de historia empezamos citando a Freud.
1895, 1900 y 1915 son los años en los que él toca más o menos esta parte del conflicto. Él era médico, acuérdense que él era médico, y entonces también le dicen que era que veía mucho o se relacionaba mucho con la biología, ¿no? Y entonces él empieza a desarrollar esta postura donde dice que es un choque de pulsiones entre lo que es de placer y entre lo que es de agresión. Y todavía viene la exigencia del mundo externo. Entonces entendemos que están lo que yo quiero hacer, lo que me causa placer, lo que no quiero hacer porque me causa displacer y la realidad, ¿no? Entonces eso hace que ya desde ahí haya un conflicto, que ya haya un conflicto. Por ejemplo, yo, no sé, me causa placer comer. Vamos a ir con algo de biología. Y sin embargo, me causa displacer o es agresivo el que yo me ponga a hacer una comida. ¿Y por qué es agresivo? Porque tengo que hacer muchas cosas, o sea, algo elaborado, tengo que hacer muchas, cocinar, partir, seguir una receta, todo esto me puede causar un displacer, pero bueno, si es más el placer que me va a ocasionar que el displacer, bueno, pues puedo hacerlo. Pero luego viene la exigencia la exigencia externa. En este caso lo voy a poner sí, pero no puedo cocinar, no sé, si estoy de vacaciones o si estoy en la casa de un amigo y son las 11 o 12 de la noche, no es correcto ir a cocinar. Y entonces esa otra cosa que me está deteniendo, que son las reglas, el buen comportamiento, entonces me causa este displacer, me causa este conflicto y yo ya no sé cómo tengo que solucionarlo. Y ahí yo me quedo con hambre, aunque también no quiero cocinar mucho, pero aparte estoy en la casa de mi amigo y es muy noche, ¿y qué hago? Y todo esto ya me forma un conflicto. Y esto es lo que mencionaba Freud, lo estoy poniendo en algo muy sencillo, en un ejemplo muy sencillo, pero desde ahí, él ya menciona que esto va ocasionando un conflicto. Ahora, trasladamos esto a la parte psíquica y también es lo que nos va a estar ocasionando este conflicto, porque aquí lo pongo muy sencillo y bueno, pues a lo mejor pides una pizza y ya se acabó. Pero, y eso sería la solución del conflicto en este momento, pedir algo y entonces ya satisfago estas necesidades. Pero si estamos en un aspecto ya más interno, esto no se puede resolver tan fácilmente siempre. Así que bueno, por ahí empezamos. Ana Freud lo menciona que es una dinámica, no solo, ella ya pone que no es solamente lo funcional, sino que debe haber un No, pues, estaba equilibrio. lloviendo. Apagamos micrófono, por favor, que debe haber un equilibrio entre los impulsos, las normas y las adaptaciones. Ella ya lo ve un poco más el área también social que debe entrar. Hartman, 1958, dice que la noción de un yo autónomo y que entonces el conflicto no abarca todo, también hay áreas libres de conflicto que permiten la adaptación. Y esto es muy importante, el concepto de Hartman de 1958 nos dice que nosotros lo ocupamos porque cuando llega el paciente no llega todo invadido. O sea, hay conflictos y nosotros tenemos que ver estas áreas libres de conflicto porque, por ejemplo, tiene problemas con la familia o tiene problemas en el trabajo. Y nosotros vemos que las áreas libres de conflicto pudiera ser la familia, pudiera ser la parte de amigos, pudiera ser no sé, otras áreas, ahorita no se me viene a la cabeza, y lo que va a hacer es que nosotros vamos a ver que el conflicto todavía está contenido, pero luego vemos en otras ocasiones que ese conflicto ya se trasladó a las otras áreas y entonces yo ya tengo conflicto en el trabajo, con mi jefe, pero también ya tengo conflicto con mi esposa porque me dice que nada más me peleo y no conservo un trabajo, por ejemplo, pero tengo conflicto con la familia, pero tengo ya conflicto con los amigos y vemos cómo este conflicto va inundando o va contaminando las diferentes áreas de trabajo.
Y nosotros, eso es un tema que nosotros como psicólogos, como psicoanalistas, tenemos que evaluar cuándo llega el paciente. Y ya nada más me quedo con Kember, 1975, y él hace una explicación con el borderline, que es que el conflicto central está en la escisión del ser entre lo interno, y que entonces es el amor versus el odio y la idealización versus la devaluación. Acordémonos, y ya tenemos una plática acerca de los border, y entonces vemos cómo divide por completo, y vemos que es amor, amo a mi terapeuta o amo a mi jefe o amo a quien sea, versus lo odio, y que entonces esto se va a estar pasando de esta manera, o lo idealizo a quien sea y después lo devalúo. Entonces, imagínense, lo voy a poner o lo voy a trasladar a un área de alimento, por ejemplo, en donde, no sé, las manzanas son buenas, pero de un día para otro las manzanas son malas. Y entonces yo ya no me quedo, o sea, ocasiona conflicto, porque si yo había organizado todo alrededor de las manzanas, mi dieta alrededor de las manzanas, mi salud alrededor de las manzanas, al día siguiente pues toda mi organización termina totalmente destruida, porque pues ahora tendría que estar haciéndolo de otra manera, y ahí hay un conflicto, ¿no? Me quedo con estas posturas, y que no Sí. se restan, todas se suman y podemos hacer un conjunto para poder ubicar el conflicto, ¿no? Hasta aquí. En este caso, les comparto o les pido que si tienen ejemplos de conflicto o han trabajado con el conflicto psíquico, pueden compartirlo para que se vuelva una experiencia aterrizada digamos, en casos reales. Voy a retomar un poquito la idea de Diana, pero me voy a regresar un poco. Cuando hablamos de pulsión, aquí solamente quiero hacer como la aclaración ya desde Freud. Él explica que los seres humanos no somos seres instintivos en cuanto a tenemos necesidades y las satisfacemos biológicamente y ya. Nosotros somos pulsionales. ¿Y a qué se refiere Freud con lo pulsional? A diferencia de un instinto, que es un impulso compartido por toda una especie y cuyo propósito es la supervivencia de la especie o la satisfacción de necesidades, en el caso de la pulsión, sí hay una necesidad, pero también hay una idea acompañada a cómo satisfacer esa necesidad. Es decir, es una necesidad biológica y al mismo tiempo una necesidad psíquica. Cuando tenemos hambre, no tenemos hambre de cualquier cosa, tenemos hambre de algo en particular. Y si no me dan ese algo, por ejemplo, ahorita que, no sé, si yo tengo sed de café, pero me dan agua, aunque yo me tome un litro de agua y biológicamente esté lleno el estómago de líquido, hay todavía una parte que no alcanza a satisfacerse. Ya desde ahí podemos darnos una idea de cómo funciona el conflicto. Freud, justamente desde la parte biológica, desde la parte de ser neurólogo, médico y todo esto, hablaba de el equilibrio o de la homeostasis. Y constantemente hablaba de que el cuerpo, aunque le des lo necesario para satisfacerse, necesita satisfacerse psíquicamente, es decir, tener placer para poder estar satisfecho, y esta satisfacción siempre es temporal. De tal forma que siempre estamos en constante lucha por o sea, el exterior es una fuente de insatisfacción. Hace mucho calor o mucho frío, de repente estamos ante situaciones, ¿no? No sé en este caso si ustedes tienen luminosidad o no, y tenemos que adaptarnos. Luego le agrega al exterior los conflictos internos, como comentaba Diana, los deseos y las censuras a esos deseos. En ese sentido, tenemos que conjugar o mediar entre el deseo, por ejemplo, si hace mucho calor, el deseo de a lo mejor quitarnos la ropa para refrescarnos, pero tenemos la prohibición, depende del contexto, de hacerlo. Si estamos en una playa, pues nos quitamos la ropa, pero si estamos en una reunión, no nos podemos quitar la ropa del mismo lado. Y ya desde ahí podemos darnos cuenta que hay conflictos manejables, conflictos que por lo menos las personas con constitución neurótica o dirían normal, podemos manejar, pero que no nos deja llevar la vida con toda satisfacción. Con esto continuamos.
Listo. Bueno, agregando a lo que ya van diciendo Armando y Diana, ¿por qué a veces vamos a estar hablando toda esta reunión del conflicto para el psicoanálisis? Pero en el psicoanálisis hubo y hay varias escuelas de pensamiento en las que, a pesar de ser psicoanálisis todas, se concentran o ponen el acento en distintas funciones, áreas, especificaciones de cada escuela. Entonces, bueno, ahorita, como estaban diciendo Armando y Diana, está siendo mucho más freudiana la explicación, más clásica, ¿no? Porque el conflicto lo van postulando en la parte freudiana donde está dentro del sujeto, es lo que va diciendo Freud, ¿no? Toda esta parte entre instancias psíquicas que hay que recordar que serían como el ello, yo y superyo, donde, como explicaba Armando, a pesar de que tengamos calor y querramos refrescarnos, no podemos desvestirnos públicamente, ¿no? Por cuestiones de censura del superyo, por la parte social. Entonces, aquí el origen del conflicto también tiene que ver con lo social, porque, o lo familiar, porque de lo familiar o lo social se interiorizará una parte que entra en conflicto con las demás instancias psíquicas. Quiere decir, ¿de dónde aprendemos que no nos podemos desnudar por ahí, no? Pues de la parte familiar, escolar, donde nos dicen, no, Juanito, no, fulanito, yo entiendo que tengas calor, pero aquí no nos podemos desvestir. O bueno, aquí en la escuela, retomando la escuela que hoy está en boga porque regresan a clases, hay que usar cierta ropa, ¿no? No se puede gritar, no se puede empujar. Entonces, a lo mejor, aunque yo me sienta tremendamente emocionado en la escuela, ¿no? Un niño en preescolar pensándolo, me dicen no, gritamos en el recreo y corremos en el recreo. Aquí podemos expresar nuestra emoción de otra manera, ¿no? Hasta desde ese simple manejo en el mundo, podemos empezar a ver una cuestión del origen del conflicto psíquico. Esto es como lo más básico. No quiere decir que nos manejamos así nada más, nos vamos complejizando con el paso del tiempo y empiezan también ciertas prohibiciones más a gran escala, ¿no? O sea, una cuestión que, por ejemplo, Freud menciona mucho es la interiorización de la prohibición del incesto, o sea, tenemos nosotros que tener relaciones de noviazgo o de pareja con alguien fuera de la familia, ¿no? O también el parricidio, ¿no? Que hablaba de esta cuestión del asesinato del padre. O sea, nosotros aprendemos que hay una autoridad y no podemos, por más enojados que estemos, como matarla, ¿no? Ese sería como el grado máximo. Pero ¿qué quiere decir? O sea, no, tenemos que aceptar la frustración, la castración de que no podemos hacer lo que querramos como querramos siempre. Y bueno, las figuras de autoridad son una parte fundamental en esta disposición de organización mental, ¿no? Y social. No podemos, por más que estemos enojados, pegarle al maestro, ¿no? O a nuestro papá o a nuestra mamá, o tenemos que respetar que el policía puede multarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Yo creo que vamos a ir mencionando también acerca de otras escuelas, de psicoanálisis, pero por ahí vamos. Diana, Nos Armando, quedamos a la ¿alguien quiere retomar? expectativa. ¿Qué tal? Entonces, bien, ya Hablando nos de vamos. prohibiciones, vas. Sí, el solo hecho de existir psíquicamente nos condena o nos catapulta al conflicto. Siempre lidiando, como comentaba Elena, y justo hablabas de la formación del super yo, como estas prohibiciones, como estos impulsos que originalmente de niños, de bebés, podemos satisfacer directamente. Y que una vez que se instauran el asco, la vergüenza y la culpa, se puede manejar esos impulsos que originalmente eran muy directos, pero que de satisfacerse, pues afectarían la convivencia social o nos condenarían al rechazo. Entonces, ¿qué pasa? El querer tocar o el querer acercarte a los fluidos del propio cuerpo, mocos, baba, cerumen, orina o popó, originalmente los bebés no les tienen asco, le tienen curiosidad como un producto de su propio cuerpo, pero para poder convivir, ¿no? Para poder justo ir a la escuela,
necesita tolerarlo. Uno de los mecanismos que existen para tolerar un impulso que nos agrada mucho es justamente no el asco como tal, sino la vuelta a lo contrario. Yo pongo mucho el ejemplo de las personas muy altruistas. Es verdad que el ser humano es un ser muy amoroso, pero también somos seres muy agresivos y muy violentos. Justamente la presencia del super yo permite la convivencia con los demás y disminuye el riesgo de recibir la agresión de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Existen personas, cuando son bebés o son niños, a todos nos pasa que somos muy sádicos. Vemos un animal o una planta y lo destruimos. Vemos algún objeto y queremos destrozarlo. Pero para poder como llevar nuestra existencia, para poder tolerar este impulso agresivo, ¿qué pasa? Esa misma energía psíquica que se utiliza para descargar directamente en agresión, se pasa a lo contrario y ahora se vuelve un impulso de protección. Y entonces vemos muchas personas que son muy altruistas, que ven por el derecho de los animales, y no estoy diciendo que sean personas malas, o sea, no se trata como que en el fondo sean personas malas, no es una apreciación moral, pero en el fondo hubo un deseo primero de destrucción, de querer como destruir. ¿Y qué pasa? Podemos ver personas que incluso se escandalizan solo con la idea de ver tortura animal o maltrato a otras personas. Y entonces ahí podemos ver una de las funciones del conflicto psíquico, pero a favor de la convivencia, es decir, a favor de la supervivencia, pero cultural. Como sabemos, estos referentes de lo correcto o incorrecto no vienen desde lo biológico, vienen desde lo cultural. Y como sabemos, este super yo es heredero de o una introyección de lo cultural en el nombre de los papás. ¿Qué pasa cuando somos adultos? Nos vemos ante situaciones que muchas veces no vamos a poder manejar con las herramientas que tenemos. Muchas veces vamos a toparnos con situaciones en las que queremos satisfacer directamente un deseo. No sé si les ha pasado los días lunes que desean mantenerse en la cama, pero por otro lado también desean ser buenas personas o desean ser personas productivas y está el deseo complementario. Yo no diría deseo opuesto, porque en la literatura se habla mucho del deseo opuesto, ¿no? Pero no, el deseo complementario o el contradeseo de querer descansar y el de querer ser productivos. Y entonces ahí hablamos de un conflicto ya en la vida adulta que se llama procrastinación. ¿A qué nos referimos con la procrastinación? Muchas personas que saben que sí desean, porque es un deseo súper yoico, pero un deseo de querer ser productivos, de no perder el tiempo, de estudiar, de trabajar, de hacer muchas cosas. Y por otro lado está el deseo de descansar o el conflicto psíquico de no sentirse suficientes para alcanzar sus metas. Seguramente les ha pasado algo parecido y no como profesionistas, sino vamos a pensarlo en el acompañamiento con las personas que acuden a consultar con ustedes. Que de repente hay unas ganas de ganar más dinero, unas ganas de tener un mejor puesto, y siempre que se presenta la oportunidad, se les olvida la fecha, se accidentaron, y hay justamente hay formaciones del inconsciente que dan una señal, es decir, son el síntoma de este conflicto psíquico, pues bastante manifiesto. Sí, en efecto, lo que acaba de decir Armando, es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando en clínica. Los síntomas, o sea, el Sí, paciente que llega con los síntomas, ahí es donde nosotros vamos a prestar atención para ver cuál es el conflicto, porque acuérdense que los síntomas los vemos o los entendemos como una ventana al inconsciente. Nosotros no nos dedicamos, estamos hablando de la corriente de psicoterapia con orientación psicoanalítica o psicoanálisis, nosotros no nos dedicamos a eliminar los síntomas, nos dedicamos a ver el conflicto y tratar de que esto se solucione, o se tramite, porque es otra de las palabras que se utilizan mucho, que se tramiten, de la mejor manera para que esto se elimine o pueda llevarse a cabo, pueda resolverse, y entonces los síntomas van desapareciendo. Ya hablaron mis compañeros acerca de esta parte sí,
placer, pues yo mencioné placer y displacer, pero lo mencionaban también adelante, las pulsiones amorosas y las pulsiones que pudieran ser agresivas. Después estamos hablando, después empezamos a hablar esta parte de la parte social, que Elena decía, sí, bueno, pero hay un contexto social y entonces eso también nos ocasiona un cierto conflicto y hay que ver cómo se tramita, pero también está otra parte que es la transgeneracional. ¿A qué voy con eso? Varios psicoanalistas ya están trabajando con esta parte transgeneracional. Ejemplo, en los años 50, si el padre era médico, el hijo, ¿qué tenía que ser? Médico. Si tenía un despacho de contabilidad, pues entonces ya sabíamos quién iba a heredar ese despacho. Y generalmente el varón mayor es el que iba a heredarlo. Entonces ya lo estaban ahí preparando para que tuviera eso. Pero en el conflicto transgeneracional también estamos viendo que se van pasando ideas o conceptos que ni siquiera revisan, o sea, ni siquiera se ponen a prueba o ven si es lo que yo quiero o no quiero. Por ejemplo, en el caso de varones, los hombres tienen que ser feos, fuertes y formales, tienen que dar dinero, tienen que tienen que no meterse con los hijos, no tienen que ver nada de los hijos, eso lo tiene que ver la mujer, ¿no? Salvo que sean varones y ya vayan creciendo y van destinados a otra cosa. Y si hay un varón en la actualidad que quiere ser padre, que le gusta, que quiere involucrarse, entonces está prohibido de manera transgeneracional y sin que haya una cosa dicha tal cual, que él se involucre con estos varones y se va haciendo o se va despegando de la familia. ¿Por qué? Porque tú solamente dame el dinero, yo lo distribuyo. Eso sería. Pero ¿qué pasa con estos varones que al final de su vida laboral, ya tienen que integrarse nuevamente a la familia? Pues resulta que ya no quedan integrados en la familia porque ellos siempre estuvieron como un apéndice y cuando tratan de entrar, entonces dicen, ay, tu papá el enojón, o ay, tu papá, no le hagas caso a tu papá, préndele la televisión. Y de esta manera, este hombre queda totalmente fuera de la familia y pueden venir problemas como depresión, yo ya no sirvo, yo ya no doy dinero, yo ya... Y eso es porque hay una herencia, hay algo que es transgeneracional, que se le indicó que así debería ser, a pesar de que él no hubiera querido. Y que si él hubiera querido, entrar más a la familia, pues quizá lo estarían tildando de poco varón, de que qué está tratando de hacer, que si realmente es un hombre o que pues hasta decir que si está queriendo abusar, o sea, se contrapone mucho con toda esta información que se les dio. Lo mismo pasa con las mujeres, lo mismo pasa con las mujeres. Las mujeres nada de que tienes que estar afuera, o sea, pues tú nada más estás provocando a los hombres, esto estamos hablando de los años 50, actualmente ya tienen que salir, pero aparte de que tienen que salir, tienen que regresar a trabajar, tienen que regresar a las casas a trabajar. ¿Por qué? Porque la familia y todo lo relacionado a la familia, por tradición, tiene que ser cumplido por el varón. Esto hace que quede siempre inmersa en la familia y que el área laboral, por ejemplo, la deje muy descuidada. Hay empresas que decían o que dicen veladamente, porque evidentemente no lo van a decir abiertamente, que no contratan mujeres para puestos importantes porque siempre está con los niños. Y que entonces de esta manera, pues, ay, es que se enfermó el niño que pues va a tener que faltar. Y eso hace que la mujer tampoco trascienda a esta área laboral a puestos más importantes. Entonces, si se dan cuenta, tanto hombres como mujeres, y estoy haciéndolo de muy, a grosso modo, porque ahí podemos entrar a más detalles, pero aquí no es el tema, vemos cómo esta información transgeneracional también provocan conflictos y que entonces hombres y mujeres a veces, o lo ideal sería que lo hicieran consciente y empezaran a poder tramitarlos para poder sentirse mejor. Pero pues ahí vemos también esta parte y es lo que quería mencionar. Hasta aquí en este momento.
Como notamos, el papel del clínico no es solo hacer consciente lo inconsciente, que se quedó justamente en el imaginario social de que el psicoanalista solo va a buscar develar los misterios del inconsciente. En realidad, el trabajo real es incorporar a la experiencia actual aquello que salga del inconsciente, aquello que salga a la conciencia, cómo la persona puede incorporarlo a su propia historia saliendo un poquito de la clínica freudiana y poniendo un dedito nada más en la clínica lacaniana, vamos a entender al sujeto como un sujeto hablante. Es decir, desde la parte de los significantes va construyendo su propia historia, va narrando, justo como dice Diana, en la parte transgeneracional hay historias que signan al sujeto y el propio sujeto va entendiendo el lugar que ocupa en relación a sí mismo, porque hablamos del sujeto del inconsciente, evidentemente, pero también en relación a su lugar familiar, ¿no? Sin caer en explicaciones que aterrizarían en el enfoque sistémico, clínico. Y entonces, ¿qué pasa? En la clínica, en el consultorio, escuchamos a la persona y permitimos que la persona se escuche a sí misma, que la propia persona con esta cadena significante vaya signándose y vaya dando sentido a su propia historia para que genere un cambio. Ya desde la parte lacaniana, este autor, yo diría este desgraciado, decía desde hace tiempo, no buscamos el bienestar o no buscamos hacer el bien o curar al paciente y explicaba claramente que si buscáramos eso, nos catapultaría a una posición paternalista, es decir, sentir que nosotros tenemos la verdad o la salud y que el paciente tiene que ceñirse a nuestra forma de ver las cosas. O sea, en ese sentido no buscamos su bienestar ni tampoco su malestar y no es que no nos importe, sino más bien buscamos que la propia persona pueda analizarse, es decir, que pueda hacer un análisis de su propia historia, de su propia realidad psíquica y pueda hacer algo con esa historia. Bueno, bueno, ya que empezamos a tocar también otras escuelas Sí. psicoanalíticas, ¿no? Específicamente la escuela de relaciones objetales, pensando en Klein, habla justo de un conflicto muy temprano. Klein, como siempre, es la que plantea todo lo que después planteó Freud, pero a niveles de 3 meses, 2 meses, un día, ¿no? De nacimiento. Entonces, bueno, Klein se centra mucho en el conflicto entre impulsos, entre fuerzas pulsionales, específicamente entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces, desde el inicio de vida para Klein, el conflicto estaría entre estas dos pulsiones que se enfrentan. Entonces, el bebé tiene que expulsar, proyectar esta pulsión de muerte afuera, o sea, hacia el mundo externo, para poder dejar en su interior como toda esta cuestión de vida que le permita alimentarse, crecer y dar toda una cuestión hacia la vida, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Se proyecta, se depositan los objetos que están al cuidado de ese bebé, mamá, papá, etcétera. Pero bueno, el bebé es tan chiquitín que todavía no tiene un concepto de objeto total formado. Entonces solamente son funciones que percibe. Me da de comer, percibo algo bueno, me apapachan, percibo algo bueno, me tapan si tengo frío, etcétera. Y va conformando como su mundo interno desde las sensaciones, positivas y negativas. Tengo hambre, me enojo, proyecto este enojo hacia afuera, entonces llega alguien a alimentarme, pero yo ya estoy enojado con ese objeto específico que vino y se tardó 2 minutos a darme de comer, etcétera, ¿no? Estoy exagerando un poquitín, pero para que entiendan un poco lo temprano que pone Klein el conflicto psíquico. Entonces, Klein, al ponerlo entre las pulsiones y posteriormente, pues el bebé las está poniendo fuera, el conflicto pasa hacia los objetos, ¿no? Donde podemos sentir el bebé a estas tempranas edades, este, enojo o depositar en esos objetos cosas negativas, ¿no?
Entonces, en los vínculos es donde después se va viendo esta cuestión conflictiva que empezó siendo un conflicto de pulsiones entre vida y muerte. Entonces, bueno, es una probadita si nos fuéramos a cada autor donde va poniendo el conflicto, el origen del conflicto psíquico. Para Klein sería pulsional, muy temprano en la vida, puesto en los vínculos. Entonces, la teoría kleiniana va hablando de todas estas figuras principales, de la ambivalencia que a veces tenemos con esa figura, del enojo que tenemos con esas figuras, de la incapacidad de cuando algo fue tan frustrante, de integrar y ver a esa madre que también falla como alguien bueno, en un caso radical, ¿no? Pero bueno, generalmente esperaríamos que todo fuera propicio para que veamos a mamá, a papá, a los cuidadores primarios como figuras de protección, aunque también nos enojemos con ellos, aunque también nos caigan muy mal a veces, aunque se equivoquen y no cumplan, y logremos hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una probadita de Klein. No sé si tengan dudas, me pueden decir. Sí, y justo retomando a Klein, vamos a recordar esta postura que tiene de la posición esquizoparanoide y pues la transición a la posición depresiva. Esta transición no hace que dejemos de estar en la posición esquizoparanoide. En su teoría de relaciones objetales, ella lo aclara al igual que Freud. Lo antiguo siempre predomina. Digo, si fallé la palabra, también corríjanme. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a entender a objeto como cualquier cosa que podamos representar mentalmente. Personas son objetos, cosas, ideas, incluso brujas, fantasmas y situaciones que estén o no estén en la realidad social. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque la teoría de relaciones objetales de Melanie Klein también habla de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y así como comenta Elena, podemos enojarnos con esta mamá, diría Winnicott, no suficientemente buena, pero también hay una posición parcial hacia nosotros cuando somos adultos. Cuando llegamos a la posición depresiva, se supone que ya podemos ver los objetos en la totalidad y vemos a una persona con todos los aspectos que normalmente están escindidos de forma integrada. Pero seguro te ha pasado que llega algún paciente y dice, nadie me va a querer nunca. ¿Y por qué? Es que la persona a la que le declaré mi amor me dijo que no. ¿No? O la situación de acabo de terminar una relación de pareja, ya sea de noviazgo o como sea, y entonces ya nadie me va a volver a querer nunca igual. Y estamos viendo las manifestaciones de esa posición esquizoparanoide, o sea, de esta posición parcializada, donde únicamente ve la parte, vamos a llamar negativa, la parte que recibe el rechazo o la parte que no es merecedora del amor, tanto propio, porque recordemos que es una relación consigo mismo, pero también de estos objetos imaginarizados, de las personas a su alrededor. Pasa lo contrario. Vamos ya no desde la perspectiva del amor, sino desde los logros. Si la persona es estudiante y, aunque no estudió, aprobó el examen, seguramente todo ese día va a decir, qué bueno o qué buena soy para esto, nací para esto, miren cómo lo logré. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene una posición parcialmente positiva de sí mismo o de sí misma. Pero si ese mismo examen lo hubiera reprobado, aunque estudió, seguramente que no va a reconocer las partes de se esforzó, le echó ganas, le gusta, sino que se frustra e inmediatamente se parcializa a decir no sirvo para esto. Ahí vemos una manifestación de conflicto psíquico clara que trabajamos en la clínica, donde vamos a escuchar a la persona, no vamos a intentar integrarlo, pero vamos a preguntar acerca de a poco, todas las veces, fallas, así como el destino definitivamente te señaló a ti como el mejor guerrero de Dios, como dirían los memes en internet. Las peores batallas siempre te tocan a ti, siempre, 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 y nunca las vas a ganar. Y entonces, digo, el recurso de la ironía es algo que a veces utilizamos. Ya depende de la persona, del tiempo que esté con nosotros, pero podemos ver qué tan integrada está como para escucharse acerca de, ¿en serio, no sirves para esto y por eso elegiste ese camino? Esa es una forma en que algunos terapeutas intervenimos de forma irónica para que la persona pueda escucharse,
pero con un contenido afectivo distinto al de la afirmación de sí, eres el peor. Ujú. Hablando de justamente cómo podemos ver todos estos conflictos, estamos hablando ya de cómo se van originando, qué es lo que va pasando en diferentes escuelas, pero cuando llega el paciente no vamos a decir, Freud, pulsión, no, o sea, ¿cómo vamos a ir viendo nosotros que trae conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los neuróticos, nosotros podemos ver a las personas que traen fobias, que tienen obsesiones, que somatizan, ya somatizar ya es algo un poco más, más primitivo. ¿Por qué? Porque entonces, si nos acordamos de algunos casos, como el caso Juanito, lo que hacía este Juanito era, en lugar de ver el conflicto, lo transforma o lo lleva a una fobia, y lo lleva en este caso, en lugar de enojarse con papá, lo lleva a miedo a los caballos en ese momento, ¿no? Y así vemos también este otro tipo de fobias. Alguna vez me dijeron que tenían fobia a los perros, o sea, nunca le habían hecho nada a los perros, pero sin embargo tenía fobia a los perros. Trabajando un poco más, llegó a que solamente tenía fobia a los perros que tenían cara de malo, pero después entendió que era fobia a los perros que tienen cara de bueno y se transforman en cualquier momento en una persona, bueno, en un ente que tiene cara de malo. O sea, y ahí vamos desentrañando todo lo que estaba pasando, ¿no? Obsesiones como la limpieza, que nada se salga de control, tener todo controlado para que existan las menos variables posibles que me vayan a afectar. Y de esta manera trato de controlar todo. Somatización, digo que eso ya es más primitivo, porque ya no estamos ni siquiera pudiendo verbalizarlos. En las otras dos ejemplos sí se está verbalizando. Aquí con la somatización ya simplemente lo estamos sintiendo. La gastritis, por ejemplo, si tengo miedo, ya puede ser una gastritis, o si una dermatitis, todo esto ya lo estamos poniendo en el cuerpo, y eso son cosas que nosotros debemos considerar cuando llega un paciente. Evidentemente, esto se hace con una muy buena historia clínica para que nosotros vayamos entendiendo estos síntomas, que acuérdense que es la ventana a lo que va a ser el conflicto. Entonces, por eso tenemos que investigarlo. También existen conflictos, por ejemplo, yoicos, que es culpa. Todo el tiempo se sienten culpables, que por mi culpa llovió, es que por mi culpa, digo, eso ya muy, muy extremo, es que por mi culpa mi mamá se enfermó o se murió, baja autoestima, evidentemente, ansiedad, traen mucha ansiedad, o inhibiciones, ¿no? Que no quieren hablar, o que no quieren hablar, o que no actúan. Por ejemplo, un tema importante donde se ve inhibición, pues por ejemplo en los estudios o en la sexualidad, y nosotros vamos viendo ahí todos estos tipos de conflictos yoicos. Y podemos verlo ya en algo más grave, que ya lo mencionaron mis compañeros también, como la escisión, que es de la escuela kleniana, que es dividir entre bueno y malo. Lo malo es que a veces lo bueno se convierte en malo y lo malo se puede convertir en bueno, pero no hay ese punto intermedio, entonces ya es mucho más grave. Un acting out, en donde yo solamente hago las cosas y ni siquiera lo paso por registro, no lo pienso, no solamente lo actúo. O tener, por ejemplo, relaciones inestables, y que es mucho de lo que estaban hablando justamente de la escuela kleniana, que nosotros con el tiempo, o el bebé, el ente, va entendiendo que sí, que esa persona que le da la leche es buena, pero que la que se tarda en darle la leche, pues también es la misma. Y es cuando empiezan a unirse, y que entonces empiezan a entender a la figura como una persona que tiene sus cosas malas, pero mayoritariamente tiene las cosas buenas. Y esta es una relación, ¿no? ¿Qué tal? Total. Entonces, si mayoritariamente tiene cosas buenas, bueno, pues entonces la voy a conservar. Ya sé que se tardan en 2 minutos más en traer la leche, ¿no? Así que a lo mejor voy a tener que pedir la leche 2 minutos antes de que me dé hambre, para que me la traiga a tiempo, ¿no? Una broma. Ujú. Pero la idea es que entonces
vamos a ir viendo esto. Todo esto que estoy señalando ya nos está mostrando que hay conflicto y que Sí. tenemos que prestar mucha atención y tenemos que ver cómo han evolucionado, cómo empezó nada más en una área, como decía Harman, en una área y cómo se va incrementando en todas las demás, o si no, o si solamente se ha mantenido contenido. Ejemplo, las personas que quieren tener todo bajo control, que son obsesiones, son personas que están muy frustradas porque ven cómo todos los demás hacen muchas cosas y ellos no, porque están muy limitados. Ellos se limitan, no los limitan los demás. Ellos se limitan, o sea, ven cómo, ay, es que cómo se metieron esa agua que está toda puerca. Y sí, a lo mejor están divertidísimos jugando los niños en el agua puerca, pero no porque me voy a ensuciar. Lo vemos desde chiquitos, o sea, me voy a ensuciar, me van a regañar. Entonces, los demás terminan terriblemente sucios y ir con la ropa casi para la basura, y él no puede, entonces se vive muy, muy limitado. Los que somatizan es cualquier cosa o cualquier detalle, ya estoy enfermo, ya me dio otra vez la gastritis, el dolor de cabeza, ya me dio todas las itis, entonces también están limitados ahí. Y las fobias es una forma de tratar de controlar lo más posible el conflicto, porque pues casi siempre los seres humanos hacen este desplazamiento hacia un objeto, o hacia una persona o hacia algo de espacio, porque es lo que más pueden controlar, salvo Juanito, que se le ocurrió ponerlo en bueno, se le ocurrió entre comillas ponerlo en un caballo, y pues en ese momento pues era como si nosotros pusiéramos ahora el conflicto en los carros, ¿no? O sea, pues estaba lleno de caballos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo van limitando todo esto y cómo ahí está el conflicto. Los síntomas nos van a decir que hay un conflicto y tenemos que investigar. Hasta aquí. ¿Tú o yo? ¿Me lanzo? Muy bien. Adelante. Justo retomando lo que dice Diana del conflicto y yéndonos ahora a la escuela del yo. La escuela del yo fue un grupo de psicoanalistas europeos que ante la situación de guerra tuvieron que emigrar a Estados Unidos a llegar a un nuevo país para pues, sobrevivir de toda la cuestión de la invasión nazi, etcétera. Entonces llegan a Estados Unidos, se establecen ahí y empiezan a trabajar, ¿no? Con investigación, etcétera. Y de repente empiezan a enfocar sus esfuerzos a hablar de la adaptación. Por eso siempre es interesante conocer de dónde vienen, ¿no? De la adaptación. Eran personas que vienen de otra cultura, de otro idioma, de todo, y llegan a Estados Unidos a empezar a hacer una escuela de psicoanálisis y se concentran en el yo, en la adaptación y hablan un concepto que formula Heinz Hartmann, que es como el fundador de la escuela del yo, áreas libre de conflicto. ¿Qué pasa con estos pacientes en la clínica que vemos que tienen un montón de temas, pero de repente en el trabajo, ahí no hay problema, ahí funciona, o académicamente, ahí destaca, tiene beca, etcétera, pero en todos los demás áreas tiene un montón de conflictos como los que mencionaba Diana, ¿no? O Armando. Entonces, el área libre de conflicto es un área donde no se ha visto infiltrado toda esta conflictiva y el yo es capaz de funcionar adecuadamente a lo que se solicite, ¿no? Entonces, esta escuela psicoanalítica empieza a rescatar lo positivo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en concentrarse en toda esta cuestión que el yo puede hacer para que funcionemos mejor, para que nos adaptemos, para que todo. Esta escuela habla de 12 funciones del yo que tiene que ver mucho con lo que estaban hablando ahorita, que tiene que ver con tolerancia a la frustración, capacidad de demora, o sea, todas aquellas cuestiones que nos ayudan al yo a tolerar que a lo mejor mi mamá se tarde un poquito en la comida, a frustrarme y no explotar, no sobrereaccionar. Entonces me enojo y puedo conversar con otro
y llegar a un acuerdo. O sea, todas este tipo de funciones se le adjudican al yo, que es la parte como que va y viene y Mediador. hace todo, ¿no? Entonces es bien interesante que a pesar de que haya un conflicto, como clínicos tenemos también que concentrarnos en la parte de áreas libres de conflicto, porque esa va a ser una plataforma para poder, aparte, fortalecer lo demás, trabajar con el paciente y que todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer, pero fortalecer, darle la capacidad de ver esto que puede hacer y que está haciendo bien, que le ayuda a funcionar en el mundo, entonces no todo es malo. Muchas veces los pacientes llegan y dicen, no, ya no sé qué decir. Y dices, ¿por qué no? ¿Por qué crees que no sabes qué decir? Porque todo está bien. Ah, bueno, aquí también hablamos de lo que está bien, porque luego muchas veces se nos hace como una caricatura de que a la terapia solo se va a hablar de lo malo, ¿no? Y casi, casi, ¿qué problema tengo que sacar hoy para analizarlo? Pues también las cosas que hacemos bien, que van bien, se hablan. Los Sí. logros terapéuticos, las áreas libres de conflicto de hoy, me gané una beca, me reconocieron acá, etcétera, y se integra. Se trata de integrar toda la vida del paciente, tanto lo que puede estar siendo conflictivo como lo que ha logrado permanecer muy funcional en la vida del paciente, ¿no? Eso quería Eh, como mencionar. Quisiera mencionar yo, nada más para cerrar el comentario de Elena, las áreas libres de conflicto que ponen, bueno, que se realizaron o que se catalogan así: prueba de realidad, juicio, sentido de realidad del mundo y de sí mismo, regulación y control de los impulsos, regulación de los afectos, proceso de pensamiento, regresión adaptativa, regresiones objetales, procesos defensivos, ¿qué? Barrera contra el estímulo, funcionamiento autónomo y síntesis. Todas estas áreas, nosotros cuando estamos viendo a un paciente, vamos a hacer una evaluación, todo esto es mental, o sea, una evaluación de qué áreas son las que no están funcionando. Nos dedicamos a ver las que no están funcionando, más que si todas las que sí están funcionando, porque vamos a ver lo que está ahí ya el conflicto afectando. Entonces, bueno, pues nada más las menciono, no las vamos a hablar porque nos podríamos tardar toda una charla para hablar de esto, ¿no? Pero que queden ahí. Si nos damos cuenta, todas estas funciones sirven para poder trabajar en el consultorio. Ya desde la alianza terapéutica y el establecimiento del encuadre, podemos ver cuáles son las áreas de conflicto y las áreas libres de conflicto. Desde el encuadre de si asiste o no, de si respeta el tiempo, de si tiene una dificultad, cómo lo maneja, vamos acompañando a la persona a poder sentirse y entenderse. En este caso, como menciona Elena, puede que la persona presente fobias. Y entonces vamos a escuchar, no solamente desde cuándo, y ya saben esta teoría del trauma de cuál fue el evento desencadenante, sino cuál es el mecanismo psíquico que sostiene esa fobia, que como podemos entender muchas veces es un desplazamiento de una situación u objeto que realmente causan terror a un objeto que es más controlado o controlable. Aquí no necesariamente hablando de, digamos, del tiempo o de si la persona es capaz de manejarlo o no, sino qué sostiene esa fobia. Si la persona no es capaz de tolerar cierto momento del día, cierto tipo de personas, ciertas situaciones que está viviendo, pues vamos a entender desde dónde lo está construyendo. Porque recordemos, una cosa es que haya algo muy peligroso, no tengo a la mano, pero casi siempre es el temor a las arañas o a la oscuridad y todo esto. ¿Y qué pasa? Para que algo realmente te dé miedo, no solamente tienes que hablar de ese algo, esa serpiente, esa araña, ese, lo que sea, ese objeto, y que ese objeto para ti sea peligroso. También debe haber un discurso de sí mismo y de que seas suficientemente frágil como para recibir ese daño. Y entonces es, ok,
Entonces, ¿qué tan seguido te topas con arañas o con personas peligrosas? Y luego, no solamente el objeto peligroso o potencialmente peligroso y la persona suficientemente frágil o débil, sino la posibilidad de contacto. Es decir, la posibilidad de que realmente haya una situación de daño. Y ahí vamos a permitir el despliegue de la fantasía. No le vamos a decir a la persona, oye, háblame de tus fantasías. No, pero le podemos pedir, oye, ¿y qué pasaría si te encuentras nuevamente con esta situación? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué no o qué sí te gustaría que pase? Y a partir de ahí, permitir que la propia persona se vaya escuchando. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si nos damos cuenta, no le estamos diciendo evita esa calle, pídele ayuda a otras personas, amiga, date cuenta. No hacemos eso, sino que cuestionamos y permitimos a la persona entender desde dónde construye esa posición subjetiva, ese miedo desde dónde se sostiene, porque normalmente también sirve para sostener o sostener, digamos, que la propia persona se sostenga en la misma posición que en redes sociales se llamaría zona de confort. La zona que ya conoce, con los resultados que ya conoce, incluso aunque sea para sufrir. Obviamente Freud habla de un más allá del principio de placer o Lacan habla de el goce, pero que lo entendemos como una situación que la persona no puede dejar de vivir de forma aparentemente automática, aunque le genere pues dolor. Ujú. Sí, eh, vamos a ver cómo nosotros en clínica, cómo trabajamos con todo esto, ¿no? O sea, llega un paciente y llega con síntomas, ya llega con síntomas, evidentemente nosotros vamos a preguntar desde cuándo trae estos síntomas, cómo crecen o cómo decrecen o cómo se mantienen, el evento desencadenante, como dijo este Armando, o sea, cuándo fue que pasó, no, ¿qué fue lo que lo movilizó para que llegara con nosotros? Porque muchas veces nos dicen, no, es que yo traigo esto desde hace más de 10 años, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo que no viniera hace 10 años? ¿Qué fue lo que hizo que viniera hoy? Eso nosotros lo nombramos como evento desencadenante para ver qué es lo que está movilizando al paciente, ¿no? Entonces entendamos que el conflicto no se va a eliminar, o sea, la palabra eliminar es de que ya, vamos a cortarlo, no se elimina, se traduce o se elabora. Nosotros lo vamos a ver qué es el trasfondo y cómo lo va a elaborar. Después se va trabajando, como ya dijo Armando, pidiéndole al paciente que que hable de sus defensas, de sus fantasías. Nosotros vamos a ver también, sus deseos, que estamos hablando de lo pulsional, y vamos a ver, y vamos a empezar a interpretar qué es lo que le está sucediendo. Y de ahí vamos a ver, qué podría o cómo podría él o ella, el paciente en general, hacer que pueda sentirse satisfecho tratando de satisfacer en lo mayor posible entre lo que es lo pulsional o lo que es lo consciente y lo inconsciente, o entre lo que es mis impulsos y lo que quiero yo, o lo que me dicen que debo hacer, para que lleguemos a una media, para que se llegue a una media en donde yo me sienta cómodo. Siempre pongo este ejemplo, o sea, un niño que tiene hambre y está en la escuela, quiere comer, pero como bien dice Elena, pues la hora de la comida solamente se da en el recreo, pero yo no puedo ni siquiera estudiar porque no le puedo prestar atención porque no desayuné el día de hoy y entonces tengo mucha hambre. ¿Cómo el yo entonces soluciona esto? Pues lo que hace es que a lo mejor se agacha un poquito, abre su lonchera, arranca un pedacito de su torta o de lo que lleve y se lo echa a la boca mientras sigue viendo a la maestra. Y esto va a hacer que entonces se encuentre una solución mediadora que es, ok, como un poquito en este momento, eso ya me asienta a mí el hambre, cumplo con las reglas de no comer en clase a medias y puedo prestarle la atención al maestro, ¿no? O a la maestra. Y eso es como él
va resolviendo. Este es un ejemplo muy básico, evidentemente, pero ¿cómo hacerle yo para, por ejemplo, con lo que decía, yo varón o yo, sí, pues yo varón que quiero yo involucrarme más en la familia sin que con eso me diga toda la familia y la corte celestial que yo estoy siendo un poco hombre, ¿no? Porque eso es de viejas o eso es de mujeres. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Pues a lo mejor lo que va a hacer es que se va a involucrar con los hijos, llevándolos, no sé, a un deporte de contacto, un deporte fuerte, y entonces ahí se va involucrando con ellos, tiene un espacio con ellos, la familia no le dice que no es un gran hombre, que eso no es de hombres, y entonces está propiciando la relación y la integración, y ahí es donde él va a encontrar una media para poder elaborar todo esto y estar cerca de la familia, pero a la vez estar cumpliendo lo que le están pidiendo allá y que tendría que ver qué tanto de verdad le sirve cumplir aquellos esquemas, porque tiene que estar satisfecho. Nosotros podemos ver podemos dar ejemplos y pensaba, por ejemplo, en el Cisne Negro 2010, que ahí hay un conflicto entre el yo ideal, o sea, tiene que ser perfecta, esta mujer tiene que ser perfecta y que va contra lo pulsional. Si se acuerdan que tenía hambre, la mujer tenía hambre, quería hacer otras cosas, quería salir a conocer el mundo. Y entonces la única forma que encontró, que no es, bueno, que pudo sacar esto por un brote psicótico. Ella se quebró, o sea, ella se quebró y entonces vio en muchas de sus fantasías cumplir todos sus deseos, pero en fantasía, y continuar trabajando en esa perfección que si se acuerdan, no la seleccionaban a ella como el papel protagonista porque le decían que sí lo hacía perfecto, pero sin alma, o sea, no le ponía la emoción, o sea, no estaba ella conectada. O por ejemplo, El Padrino, 1972, donde Corleone tiene que estar luchando entre lo que es moral para él y lo que es la lealtad familiar, que es lo que mencionaba, por ejemplo, de esto transgeneracional, y ahí viene ese conflicto. O la de Intensamente, 2015, en donde está la lucha entre las emociones como la alegría y la tristeza, y que no logra encontrarle una media y lo resuelve al final cuando puede hacer que estas dos emociones estén conjuntas, o sea, no todo tiene que ser totalmente alegre o no todo tiene que ser totalmente triste, sino que puede estar matizado. O en el discurso del rey, 2010, donde el síntoma que vemos es la tartamudez, o sea, si vieron esa película, y entonces está ese conflicto de que no puede hablar. ¿Por qué? Porque es quitarle el lugar al hermano, que es el hermano, es el que renunció y que era el rey, y entonces se priva y no puede hablar, y fue la solución que encontró para no, pues no quitarle ese lugar, aunque se trabaja para que sí haga el discurso, ¿no? Entonces vemos ahí ejemplos que lo podemos ver en películas y que pues si ustedes tienen más ejemplos, escríbanlo aquí o ya en YouTube si tienen ahí en la caja, vayan escribiendo para que nos den más ejemplos, ¿no? Ok, hasta aquí me quedo. Ya desde aquí notamos cómo cada sujeto, es decir, cada persona, tiene una forma particular de manejar su conflicto, ya sea desde poder identificarlo o no, desde si es egosintónico o egodistónico, aterrizando, por ejemplo, en personas obsesivas, donde muchas veces el síntoma, es decir, el cómo manejan el conflicto, se vuelve egosintónico y entonces se vuelve un motivo de orgullo, donde, es que solo yo soy así de ordenado o de limpio, o es que las demás personas no le dedican tanta atención a el trabajo, la escuela, y vamos acompañando de todos modos a la persona a entender este conflicto. Un conflicto más, voy a regresar a la parte amorosa como mi primer ejemplo de hace rato, es cuando las personas no entienden por qué el karma, algo debieron haber hecho para que siempre les toque el mismo tipo de personas, ya sea para amistad, para relaciones amorosas, y entonces allí vamos a acompañar a la persona en manejar ese conflicto. Un conflicto
que va más del lado de la transferencia. ¿Qué hace que elija ese tipo de persona en particular? Y que muchas veces no tiene que ver con autoestima, porque muchas veces las personas llegan con este discurso de TikTok de es que tengo una autoestima baja y por eso elijo siempre el mismo tipo de personas. Y entonces les comento, pues no, porque la autoestima solo es si te quieres mucho o no. Y el tipo de persona que elijas tiene que ver más con el tipo de vínculos que has construido antes. Puedes ser una persona que se ame y ser una persona que sabe que es de alto valor y todos estos términos en línea, y de todos modos elegir vínculos conflictivos. Entonces, allí hay a veces una explicación de, no, 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 ese es conocimiento de TikTok o de Internet, y ahora vamos a ver el conocimiento que viene de ti. Oye, ¿en qué lugares buscas establecer vínculos? ¿Dónde buscas relaciones de pareja? Y cuando la persona me dice, pues es que descargué Tinder, y yo, muy bien, ahí se encuentra el amor seguramente. Y entonces regresamos nuevamente al ejemplo o digamos, al uso de la ironía, donde es, oye, ¿y es el único lugar? Y vemos a la persona refugiándose en, bueno, pues es el único lugar donde seguro no me van a rechazar. Y es verdad, estando en una aplicación de citas, seguramente todo mundo va a buscar contacto, pero no sabemos si es el tipo de contacto que quiere esta persona. Y entonces vamos escuchando a la persona qué es lo que necesita. Vamos a permitir que la propia persona haga contacto con sus necesidades y ver qué impide que haga contacto con ellas. Vamos a ver cómo ha formado sus vínculos de amistad, familiares, de pareja y consigo mismo para poderle mostrar, no como un sensei, sino poderle acompañar en notar cómo construye sus vínculos, para poderle señalar si es que permite recibir la atención y cariño que da, porque también muchas veces ocurre que la persona es que siempre les doy mi tiempo, mi esfuerzo, soy fiel. Oye, ¿y las personas con las que están quieren tiempo, esfuerzo y fidelidad? Y de repente es como de, ¿cómo no van a querer? Pues mira, pues vale la pena checar, así como mencionaba Diana, el yo ideal, que es esta idea que tenemos romantizada del amor único, verdadero, desde que te conozco eres mi complemento, a un amor más real, un amor cargado de conflictos y pues obviamente con la posibilidad de construirse. Oye, ¿tú qué puedes ofrecer? No es qué debes ofrecer, qué puedes ofrecer y también qué necesitas recibir de otras personas. Oye, cuando recibes cariño, atención, tiempo, esfuerzo, cumplidos, regalos, como sea, actos de servicio, ¿qué pasa? Y la persona te puede decir si lo recibe y dice, sí, sí, claro, porque lo merezco, o dice, no, porque no, no, no sé, me siento mal, no debería recibir este tipo de atenciones. Y vamos pudiendo confrontar a la persona. Ya el propio Freud explicaba, uno de los trabajos del psicoanálisis o de la terapia psicoanalítica es fortalecer al yo. Y es verdad que la única forma de fortalecerlo es destruirlo, es decir, destruir sus certezas. Cuando la persona dice es que seguramente el destino, el karma, algo hice para merecer esto, vamos cuestionando esa verdad. No, no desde la duda de, ay, no te creo, sino desde una duda legítima de, ¿cómo es que sabes que es de esa manera? Oye, únicamente con errores es que puedes aprender. Oye, y si estás sufriendo, ¿de qué sirve? Y ahí entonces la persona puede decir, pues de mucho, de poco, y va pudiendo incorporar, como les dije hace rato, en su historia presente, todas las experiencias que ha tenido en el pasado y también las del presente. Esa es otra de las formas de manejar el conflicto psíquico, es decir, destruyendo al yo. Bueno, yo estaba viendo que ya nos quedan solo 11 minutos. No sé Ah, si quieran, preguntar algo. Han estado muy callados. No sé si hay Bien, alguna duda, pregunta o algo. no hay dudas porque somos increíbles. por Estamos supuesto. todo perfecto. No, por favor, háganos saber. Este, siempre, entendamos también que siempre mientras estemos vivos, va a haber conflicto. O sea, para un niño, un bebé está entre vivir y morir, entre cumplir mis pulsiones y satisfacciones, y seguir las reglas.
que básicamente, bueno, eso lo podemos ver en casi todas, pero ahí sería como más básico. Si nos vamos a la adolescencia, por ejemplo, el conflicto sería, quién soy, qué quiero ser, a dónde voy, toda esa parte, de crecimiento y de cambio, quién dejé de ser, o sea, niño. Si nos vamos a la adultez, pues ya también, a qué me dedico, qué quiero hacer ya cuando ya sea mayor, cuando me jubile, qué va a suceder conmigo, ya no tengo la misma fuerza, ya no soy tan potente en ciertas circunstancias. Entonces, el conflicto, mientras estemos vivos, va a haber conflicto. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo. ¿Todos tienen que ir a terapia? No necesariamente. Hay gente que puede elaborar el conflicto si pasa sin ningún problema. ¿Cuándo se tiene que ir a terapia? Cuando justamente ya no se está pudiendo tramitar este conflicto y empieza a ver las cosas como las que ya mencionamos, que ya estamos ahí atorados o que ya se contaminaron diferentes esferas. ¿Qué hacemos nosotros en el consultorio? Ya lo mencionamos, pero bueno, voy a dar otras pautas. Por ejemplo, escuchamos los síntomas, nosotros analizamos lo que son las defensas que está utilizando para protegerse, trabajamos en transferencia, que esa es una de las características nuestras. Nosotros vamos a ver ese conflicto, también lo va a poner en nosotros, en la relación terapéutica. Y entonces vamos a ver cómo es que lo está manejando y cómo lo puede manejar de otra manera. Por ejemplo, es que yo nunca me enojo porque si no los demás me van a abandonar. Esa sería, por ejemplo, la película de Mente Indomable, creo que era. Y cómo prefiere estar con sus amigos y no ir a lo académico, porque no quiere sentir que lo abandonan otra vez, por ejemplo, ¿no? Y nosotros vamos a ver cómo en conjunto, podemos encontrar, o puede encontrar, mejor dicho, con una ayuda nuestra, cómo ampliar esa tolerancia, cómo flexibilizar esas defensas, cómo hacer conscientes todos estos conflictos. Y eso es lo que nosotros vamos acompañándolos. Entonces, también otra de las cosas, y aquí hago el comercial, si nosotros no estamos pudiendo ver todo esto, recuerden que necesitamos lo que es una supervisión para que nosotros podamos trabajar mejor con nuestro paciente, porque de esta manera vamos a poder prestar ojos en cosas que a lo mejor ni el paciente, bueno, evidentemente que el paciente no está viendo y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes circunstancias. Hasta ahí me quedo. Aquí Jeffrey nos comenta, me gusta esa posición del conflicto como una oportunidad de crecimiento. Además, desde el psicoanálisis es fundamental lo que ustedes mencionan, no centrarse en los síntomas tratando de aliviarlos, sino hay que profundizar para trabajarlos. Cuando Diana daba el ejemplo de todo es por responsabilidad o culpa del sujeto, y entre comillas, llueve por mi culpa, me parece que conlleva ciertos rasgos narcisistas donde no se puede ver que hay una parte que no es mi responsabilidad. Muchas gracias por el comentario, Jeffrey. Y efectivamente, vamos a entender desde la clínica psicoanalítica que no hay una receta universal. Vamos a entender cómo funciona psíquicamente la persona, si desde la neurosis, psicosis o perversión, y desde ahí cuál es su configuración particular. Si la persona es narcisista, obviamente si es narcisista positivo o negativo, y de todos modos entender en qué lugar nos posiciona en su realidad psíquica para saber sesión a sesión cómo va elaborando los cuestionamientos y cómo los puede ir incorporando. En este caso, sí, esto de que todo pasa por mi culpa, tanto desde lo depresivo como desde lo narcisista, es un rasgo narcisista y se va confrontando a la persona. Sí, obviamente el resultado es que se resuelve el síntoma, que se incorpora a la realidad, que disminuye o aumenta o hay una comprensión mayor de la realidad psíquica y una disminución del sufrimiento. Eso es algo así como resultado de la clínica psicoanalítica, mientras que nosotros ejerzamos
nuestro papel de analistas, es decir, permitir que la persona se analice. Yo pensaría en la canción de Yo no nací para amar y nadie nació para mí, ¿no? Soy tan único que que pues nadie nació para mí, soy tan especial. Sí, es un narcisismo ahí, ¿no? Creo que alguien Sí. mandó un mensaje. Exacto. Nati Aguilar nos comenta, me distraje unos segundos y no percibí todo el comercial de Diana. ¿Nos pueden dar información, por favor? Es lo que nos comenta Nati. Recuerden a todos los que están aquí que nosotros tenemos supervisión los días lunes en este mismo horario de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana y es una supervisión grupal. Me gusta o nos gusta llamarlo supervisión a tres voces, ¿no? Tres voces porque somos tres y esto va a permitir que ustedes escuchen diferentes posiciones y que vayan entendiendo y se vayan acomodando también a estilos. Entonces, pues bienvenida si quieres. ¿Es solo para psicoanalistas? No, es para psicólogos que quieran aprender o que quieran supervisarse y están comprometidos con sus pacientes, evidentemente, porque una supervisión es justamente para trabajar mejor con los pacientes, ¿no? Elena, ¿algo que nos quieras decir? Sí, justo quería comentar de la supervisión que hemos tenido gente que viene a las supervisiones, se une al grupo y no está viendo todavía pacientes, sino que es como una preparación para verlos. Entonces, esta idea de tengo que tener 40,000 pacientes para ir a supervisión no es así. O sea, puede ser que tengas o no tengas, pero te interese escuchar la parte técnica, no solo lo teórico, ver cómo se interviene y bueno, tenemos tres estilos distintos, entonces eso también da como mayor versatilidad de decir, ah, bueno, a lo mejor yo no me animo a decirlo así, pero podría decirlo así, ¿no? Entonces, pues para cualquiera que se quiera unir. No hace falta tener una formación ya súper avanzada o un consultorio lleno, son bienvenidos. Exactamente. Algunos nada más vienen a escuchar primero y poco a poco se van, interesando en tener pacientes y van creciendo y entonces se va haciendo, de esta manera un grupo, una comunidad, porque de eso se trata, que hagamos comunidad, ¿no? Los requisitos, pues sí que sea psicólogo, que que ya estés titulado, y de preferencia, o sería muy rico que ya traigan una especialidad o estén en proceso de entrar a especialidad o que quieran hacer algo, ¿no? Y costos, hay diferentes paquetes, hay tres paquetes, que está Leonor, que es aquí nuestra super apoyo de Conócete, se los manda, ¿no? Pero también queremos invitarlos a que estas charlas, acuérdense que se quedan grabadas en YouTube. Por favor, por favor, no sé qué quieran. Denle like al canal. Los tenemos también, tenemos material también en nuestra página de Instagram, que es material diferente, no es solamente esto, es material diferente, que también hay ayuda para entender cómo trabajar la técnica, y tenemos en TikTok, o sea, ya, para que nos localicen donde quieran, ¿no? Pero bueno, por favor, denle like, por favor. Ya, Elena, Armando, Pues ya solo queda despedirnos, ya nos queda un Totalmente. minutito. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Los esperamos la siguiente plática del mes de octubre y ya saben que pueden proponer los temas que les gustaría que tratáramos y bueno, si se quieren unir a la supervisión, con mucho gusto ahí los vemos todos los lunes. Gracias. Exactamente, es un gusto Gracias. seguir con esta charla. Nos vemos el siguiente mes para la siguiente, pero si desean unirse a las supervisiones, pues todos los lunes estamos en este horario de 9 a 10:30 para quien quiera pues incursionar en esta parte o pues ir puliendo su técnica hablando de pues la clínica. No solo clínica psicoanalítica, no necesitan tener la formación para poder contar con nuestro apoyo. Por el momento nos despedimos y es todo un gusto empezar este mes patrio, por lo menos aquí en México. Y pues bueno, excelente semana. Muchas bye. gracias. Gracias, excelente semana. Gracias a Hasta los luego. tres.